Buenos días, Magíster Pablo Romo. Soy Manuel Alberto Flores, estudiante de Literatura Universal 6 de la carrera de Lenguaje y Literatura. La saga que yo he escogido son las Crónicas de Narnia. El autor es C.S. Lewis. He escogido esta obra porque a través de esta obra podemos aprender muchas cosas acerca de la historia de la Biblia, por ejemplo. También porque a través de esta saga se utilizan muchos recursos literarios, como por ejemplo metáforas, símil, alegorías, hipérbatons. Un ejemplo, el león en las Crónicas de Narnia representa a Jesucristo, la bruja que aparentemente parece que no tiene sexo representa al diablo, los jóvenes representan personas normales y comunes como nosotros, que fallan, que tienen aciertos, virtudes, que a veces triunfan, que a veces fracasan y tienen una lucha constante también contra el mal. Y los animales también representan algo. Por ejemplo, el toro representa personas malas, las ardillas, animales nobles, representan personas buenas. Un sinnúmero de cosas podemos aprender acerca de esta saga. Y por eso es que yo he escogido esta obra. Además también esta obra es muy conocida dentro del cine y dentro del teatro. Gracias por darnos la oportunidad de poder hacer ese trabajo, que ha sido muy beneficioso para el desarrollo de nuestra creatividad. Clive Staples Lewis nació en Belfast, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el 29 de noviembre de 1898. Popularmente conocido como C.S. Lewis y llamado Jack por sus amigos. Fue un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, novelista, académico, locutor de radio y ensayista británico. Reconocido por sus novelas de ficción, especialmente por las Cartas del Diablo a su sobrino, las Crónicas de Narnia y la trilogía cósmica. Su niñez la vivió junto a su hermano y compañero de niñez Warren Lewis, 3 años mayor que él, y quien afectuosamente llamaba a Clive It. Los primeros 9 años de Lewis se desarrollaron en Belfast, en compañía de su familia. Entre los hermanos había una gran camaradería. En la sala de juegos de la casa ubicada en Dundela, Vilas, nació la pasión de Lewis por leer y escribir. Sin embargo, en 1908 falleció su madre, Flora, de un cáncer. Ambos niños fueron internados en un colegio de Inglaterra. La niñez de C.S. Lewis fue frágil. Sus periodos de fiebre en cama los dedicaba a la lectura. En 1911 se trasladó a Malvern College, donde tuvo como profesor de latín a Harry Wakeling, que no solo lo ayudó a mejorar en esta materia, sino que además lo inició en el mundo griego con Bacantes de Eurípides, una obra que amaría de por vida. Con Wakeling también conoció a los grandes poetas ingleses. En su libro, Wilson comenta que en esta época Lewis pasó de la lectura de Wagner a la mitología nórdica. A los 15 años, Lewis deja Marvel para continuar su educación con el maestro de su padre William Kirkpatrick, quien para Lewis sería la encarnación de la lógica pura. Sus días en Gastons, casa de su tutor, transcurrirían entre la lectura de Homero, Virgilio y de los grandes dramas franceses. Wilson describe que en esta época Lewis ya era un joven ateo. En 1916, en un kiosco, tomó por casualidad un ejemplar de Fantasies de George MacDonald. Sus cuentos de hadas fascinaron a Lewis porque trazaban los arquetipos a los que toda persona es sensible. MacDonald fue la primera persona que conmovió a Lewis al extremo de permitirle ver lo que le faltaba. A sus 18 años, Lewis se preparaba para entrar a la Universidad de Oxford, donde transcurría gran parte de su vida.
Su principal obra crítica es Alegoría del Amor, 1936, donde estudia las relaciones entre la literatura medieval y el amor cortesano. Esta obra consolidó su prestigioso académico. Sin embargo, Lewis es más conocido por sus análisis de problemas morales y religiosos, resultado de sus vivencias. Se educó en el protestantismo de Ulster, se hizo agnóstico por la influencia pagana de la lectura de los clásicos y abrazó el catolicismo tras largas discusiones con su amigo Tolkien. Su trilogía Perelandra, que comenzó con El planeta silencioso en 1938, resultó ser una fusión sin precedentes de ciencia ficción, fantasía y alegoría. Entre sus estudios sobre las creencias del cristianismo tradicional, basadas en parte en sus conferencias radiofónicas para la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, figuran Más allá de la personalidad en 1940, Milagros de 1947 y La cristiandad en 1952. Una de sus obras más populares es Cartas del Diablo a su sobrino, 1942, en las que un diablo anciano instruye sardónicamente a su aprendiz en los métodos de la tentación moral. En mayo de 1925, Lewis fue elegido miembro de Magdalen College, Oxford, donde fue profesor de literatura inglesa e inglés por 29 años. En este lugar conoce a su gran amigo y reconocido escritor católico Tolkien. En 1929 comienza a sentir la proximidad de Dios. Sus amigos Tolkien y Cogill eran cristianos y su autor favorito, Chesterton, también lo era. En 1931, Lewis se convierte en cristiano, luego de tener una larga conversación sobre este tema con sus amigos Tolkien y Hugo Dyson. Lewis describió su propia conversión al cristianismo en Sorprendido por la Alegría en 1955. Escribió asimismo una serie muy popular de libros infantiles tituladas Las Crónicas de Narnia, una colección de 7 novelas de fantasía que comenzó en 1950 con El león, la bruja y el armario, una obra alegórica y fantástica sobre la eterna lucha del bien y el mal bajo una concepción católica. La obra rebosa optimismo y humor, un género que también cultivó su amigo Tolkien en El Señor de los Anillos. El primer libro de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero, se presume que fue concluido entre 1948 hasta 1949. Este cuento no le gustó a todos sus amigos. Wilson explica que Tolkien detestaba el león, la bruja y el ropero porque lo consideraba un mundo imaginario poco coherente. Tolkien finalmente publica El Señor de los Anillos en 1949 al cabo de 12 años. Las Crónicas de Narnia se publicaron a intervalos anuales durante la década del 50. Entre sus obras más famosas se encuentra la trilogía Ramson, formada por las novelas de ciencia ficción Más allá del planeta silencioso y Esa fuerza maligna. También escribió varias obras sobre temas fundamentales como el amor, el dolor y la existencia de Dios. En 1956 contrajo matrimonio con la escritora estadounidense Joy Graceman, 17 años menor que él, que falleció 4 años después a causa de un cáncer óseo, a la edad de 45 años. Lewis murió 3 años después de su esposa y en 1963 debido a una insuficiencia renal. Lewis fue un amigo cercano de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Ambos autores fueron prominentes de figuras de la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford y miembros activos del grupo literario informal de Oxford, conocido como los Inklings. De acuerdo a sus memorias denominadas Sorprendido por la Alegría, Lewis fue bautizado en la iglesia Irlanda cuando nació, pero durante su adolescencia se alejó de su fe debido a la influencia de Tolkien y otros amigos. Cuando tenía cerca de 30 años, Lewis se reconvirtió al cristianismo, siendo un seglar muy común de la iglesia de Inglaterra. Su conversión tuvo un profundo efecto en sus obras y transmisiones radiofónicas
en tiempo de guerra sobre temas relacionados con el cristianismo fueron ampliamente aclamadas. Las obras de Lewis han sido traducidas a más de 30 idiomas y ha vendido millones de copias a través de los años. Los libros que componen las Crónicas de Narnia han sido los más vendidos y se han popularizado en el teatro, la televisión y el cine. Ejemplos de ello incluyen la serie de televisión de la BBC en 1988, la adaptación al cine de León, la Bruja y el Armario en el 2005, El Príncipe Caspian en el 2008 y La Travesía del Viajero del Alba en el 2010. El éxito de estas últimas producciones ha llevado a iniciar los proyectos de adaptación del Sobrino del Mago y Las Cartas del Diablo a su sobrino. Aunque fue criado en una familia religiosa de la Iglesia de Irlanda, Lewis fue ateo la mayor parte de su juventud. Su separación del cristianismo comenzó cuando empezó a ver su religión como una tarea y un deber. También adquirió el interés en el ocultismo mientras sus estudios lo llevaban a ello. Mientras que en su juventud Lewis intelectualmente era ateo, después diría en su autobiografía, sorprendido por la alegría, que en realidad él estaba muy molesto con Dios por no existir. Influenciado por argumentos de sus colegas, nuevamente volvió al cristianismo. Me tienen que imaginar estando solo en Magdalen noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de él, a quien yo honestamente había tratado de no conocer. Eso describió en su lucha intelectual en su autobiografía. Aquel a quien yo le había temido finalmente me alcanzó. En 1929 me entregué y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y lloré. A lo mejor aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto de toda Inglaterra. En 1931, después de una larga discusión con Tolkien y otros de sus amigos cercanos, Lewis volvió al cristianismo. Las Crónicas de Narnia es una heptalogía de libros juveniles escrita por el escritor y profesor anglo-irlandés C.S. Lewis entre 1950 y 1956 e ilustrado en su versión original por Paulina Baynes. Relata las aventuras de Narnia en tierra de fantasía y magia, creada por el autor y poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. Aslan, un legendario león creador del país de Narnia, se constituye como el auténtico protagonista de todos los relatos, si bien los cuatro hermanos, Pevensie, Peter, Susan, Lucy y Edmund, aunque ausentes directamente en dos títulos, sirven de hilo conductor para esta saga. La saga es considerada un clásico de la literatura juvenil y es el trabajo más conocido del autor, habiendo vendido más de 100 millones de ejemplares y siendo traducida a más de 41 idiomas. Las Crónicas de Narnia se han adaptado varias veces, completa o en parte, por la radio, la televisión, el cine y el teatro. Además de numerosos temas cristianos tradicionales, la serie toma los personajes y las ideas de la mitología griega y la mitología romana, así como de los cuentos de hadas tradicionales británicos e irlandeses. Narnia es el nombre latino de la ciudad italiana de Narni, enclavada en las cercanías de Roma. La tradición cuenta que Lewis ya sintió predilección por este topónimo al encontrar la ciudad en un atlas cuando era niño. Lo cierto es que el escritor era gran conocedor de los clásicos latinos, lectura que le acompañó durante toda su juventud. Para el nombre de sus personajes, las fuentes fueron muy diversas. Aslan, de este modo, es la denominación turca de león. Por otro lado, el protagonista del caballo y el muchacho Shasta recibe el nombre de un grupo de tribus indígenas del norte californiano, las cuales dieron origen a la denominación de numerosos topónimos en la región. Cair Paravel, el majestuoso castillo donde gobiernan los legítimos reyes y reinas de Narnia, significa literalmente pequeña corte. En inglés antiguo, Cair significa corte y Paravel significa pequeña.
El universo de Narnia es una ficción creada por S. Lewis, basada en hechos bíblicos y mitos irlandeses. Su legado se reparte en una serie de libros que comenzaron a publicarse en 1950. Cada libro de manera independiente es como una obra de genio, pero juntos cuentan la historia entera de un mundo fantástico, un mundo de magia y aventura donde la imaginación de los niños no se limita. El león, la bruja y el armario se publicó por primera vez en 1950, pero C.S. Lewis empezó a reconstruir la historia mucho antes. Los cuentos de los antiguos mitos irlandeses siempre le fascinaron, y cuando tenía 16 años se imaginó la imagen de un fauno que llevaba un paraguas y un paquete en un bosque cubierto de nieve. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, 4 niños se quedaron con Lewis en su casa de campo, lo que promovió su imaginación de nuevo. No mucho después, él comenzó a escribir la historia que se convertía en El león, la bruja y el armario. Lewis ha incorporado a lo largo de sus libros las criaturas de los mitos con sus propios recuerdos, como la del viejo armario de su infancia, luego la imagen de Aslan que vino a él. Después de haber sido ilustrado por Paulina Baynes, El león, la bruja y el armario se publicó con gran éxito, con tantas historias que contar acerca de Narnia y sus inolvidables personajes. Lewis escribió 6 libros más, publicado en 1956. La última batalla se adjudicó a la medalla de Carnegie, Inglaterra, del más alto honor para la literatura infantil. A continuación se presentan los libros en el orden que fueron publicados originalmente. Son por lejos el trabajo más popular y majestuoso de C.S. Lewis, habiendo vendido más de 100 millones de copias en 41 idiomas alrededor del mundo, y vale la pena destacar estos libros. Son unos de los más leídos en todo el mundo, dentro de la categoría de literatura infantil y juvenil. La saga ha estado en continua publicación desde 1950 en diferentes editoriales a nivel mundial. La saga de las Crónicas de Narnia se desarrolla principalmente en el mundo de Narnia, creado por Aslan. Este mundo a su vez se divide en varios territorios en los que cabe destacar Narnia en sí, Archenland, Calormen y las tierras salvajes del norte. También es importante mencionar sus accidentes geográficos. Un extenso desierto al sur, 2 cadenas montañosas principales al norte y al sur. Desde la cadena montañosa del norte empieza a correr un río conocido como Gran Río, que desemboca en el Océano Oriental. Ciudades bajo tierra e islas en el Océano Oriental poco conocidas. Del Mar supuestamente está ubicada en las tierras del oeste, de las cuales solo se sabe presentan montañas. Narnia está habitada por variedades de diferentes especies, de seres relacionados con antiguas mitologías, tales como la griega y la romana, o como las antiguas historias originarias de Irlanda e Inglaterra, como cuentos de hadas. Algunas de estas criaturas son humanos, animales normales, tales como osos, ardillas, pájaros, peces, etc. Animales parlantes, tales como animales mitológicos, tales como faunos, dragones, náyades, dríades, meneos, marisma, bruja, enanos, centauros, minotauros, gigantes, gnomos, fénix, etc. Algunas criaturas son pertenecientes al bien, mientras que otras pertenecientes al mal, pero todas influyen de una forma u otras en las diferentes historias, algunas con mayor protagonismo que otras. La fauna de la serie se inspira tanto de la mitología griega como en la mitología nórdica. Por ejemplo, los centauros se originaron en el mito griego y los enanos tienen orígenes en el mito nórdico. Drew Trotter, presidente del Centro de Estudio Cristiano Evangélico, señaló que los productores de la versión cinematográfica de las Crónicas de Narnia consideraron que la saga sigue de cerca al arquetipo del patrón mitológico como se detallaba en El héroe de los 1000 rostros, por Joseph Campbell. Una reciente tesis afirma que cada crónica corresponde a uno de los 7 planetas de la cosmología medieval, como en el modelo tolemaico. Al igual que la presentación de Aslan en cada historia, esta idea es similar a la influencia la astrología medieval en la lengua y la literatura. La teoría avanzada por Michael Ward ha ganado rápidamente la aceptación de académicos compañeros de Lewis, como Walter Hopper, Alan Jacobs y Derek Brewer.
Una carta inédita del autor de estos libros revela la evidencia clara y contundente del mensaje que él quiso plasmar en las crónicas de Narnia. Esta carta, con fecha del año de 1961, fue enviada por C.S. Lewis a un niño que leía sus historias y que nos indica que el autor quiso representar en forma figurada a Dios con el músico Leon Aslan. En ella afirma que toda la historia de Narnia se refiere a Cristo. La carta ha sido divulgada por Walter Hopper, quien fue secretario de Lewis y se convirtió en su biógrafo. La misma viene a traer luz al debate que se ha suscitado, puesto que los cristianos explican el mensaje de la película con la obra de Cristo, mientras que el mundo secular alega que es una historia como cualquiera, aceptando la misma pero no el significado cristiano. En esta misma carta Lewis dice: supongamos que existiese un mundo como Narnia, y supongamos que Cristo quisiese ir a ese mundo y salvarlo, como lo hizo por nosotros. ¿Qué pasaría entonces? El mismo Lewis contesta esta pregunta diciendo: pues las crónicas son mi respuesta. Como Narnia es un mundo de bestias que hablan, pensé en encarnarlo como una bestia que habla. Le di forma de león, porque se supone que León es el rey de las bestias, y Cristo es el león de Judá, mencionado en la Biblia. En un principio Walt Disney Pictures y Walden Media no descartaban la posibilidad de rodar las crónicas de Narnia, el sobrino del mago. Incluso se pudieron ver algunos diseños de un caballo alado representado de Fred-Son en el libro de Creating of Narnia, The Ark, Creatures and Weapons de West Workshop. Pero Disney no se ha mostrado conforme con la recaudación obtenida por la película. Las crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, que aun habiendo sido un buen taquilizado, ha quedado bastante por debajo que su antecesora. Esto motivó a Walt Disney Pictures a abandonar la saga, pero 20th Century Fox se alió con Walden Media para adaptar los libros que faltan a la gran pantalla, así que el proyecto sigue en pie, aunque con un nuevo distribuidor. Entonces